Ha llegado el momento de hablar con el politólogo Carlos Luján en esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Muchas gracias, Carlos, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre un gusto estar acá. ¿Cómo venís leyendo todo esto? Bueno, la primera reflexión es hasta dónde no estaremos mirando con lentes teóricos del siglo XX algo que ha cambiado sustantivamente, ¿sí? Ayer estaba en una entrevista en un canal y me decían, ¿qué desafío para vos como profesor de teoría tener que volver a mirar todos los esquemas? Me dejó pensando, ¿no? Y yo hago la siguiente pregunta, ¿y qué pasa si pensamos que a Maduro no lo entregaron, que no hubo una traición, ¿no? Y que en realidad esto es la irrupción a full de la inteligencia artificial, de la recolección de datos en el terreno, en el mundo virtual, ¿sí? Un gran operativo donde se coloca instrumentos tecnológicos como es la inteligencia artificial en este mix con los temas militares. Y ahí me lleva a reflexionar que hoy estamos ante lo que se conocen estados híbridos, ¿sí? Donde hay una conjunción de grandes empresas tecnológicas y los principales estados. Jan Brenner hizo dos artículos, uno en el 2020 y otro en el 2024. En el 2020 decía, bueno, se viene la primacía de las grandes empresas de plataforma, van a sustituir al Estado, vamos a tener un mundo de grandes corporaciones, en una lógica como la que se pensaba en aquel momento, muy libertaria. 4 años después dice, no, eso no fue así. Ahora lo que tenemos es justamente esta hibridación, con dos grandes modelos. El modelo fragmentado estadounidense, hay varias grandes empresas y el Estado se conjuga con ellos, y voy a ir enseguida a un ejemplo, y el modelo chino centralizado, claro, ¿sí? de control social, económico y político. Entonces, me parece clave la figura de Thiel, el dueño de Palantir, ¿sí? Que acaba de ganar hace unos pocos meses un contrato de 10.000 millones en la defensa, empresa que es la que está encargada de la detección de migrantes ilegales en Estados Unidos, empresa que ha trabajado y mucho en los territorios palestinos, en Gaza en particularmente, en la detección de individuos, de líderes de Hamas, ¿sí? Yo me acuerdo, Carlos, que cuando hablamos de este tema, me decías eso, que era un gran experimento lo que estaba pasando en la Franja de Gaza. Sí, exactamente. Que estábamos viendo un modelo de control. Sí. Y, a ver, lo que yo quiero decir es que no es que las tecnologías hoy permitan controlar todo el tiempo, sino lo que vemos es que son capaces, esto es una hipótesis, de controlar un evento particular en toda su amplitud. La extracción de Maduro en un momento específico, cruzando terabytes de datos de todo tipo, de correos electrónicos, de comunicaciones, de posicionamientos a través de los celulares, de todo. Porque imaginemos qué difícil sería decir, bueno, prescindo de todo esto, ¿sí? Dejo el teléfono celular en la caja fuerte, me comunico en el mejor de los casos por teléfonos de línea y quizás no eso, ya no envío mail, ya no uso radio. ¿Cómo organizás un Estado de esa forma? Entonces, ahí me parece que es el gran talón de Aquiles y la amenaza que hace el sábado Donald Trump, si Delcy Rodríguez y el elenco actual gobernante
no hace lo que sea necesario en función de los intereses de Estados Unidos, les va a ir peor que a Maduro. O sea, no es que van a ser juzgados, aun cuando pueda llegar, se pida la pena capital. Para Maduro parece que esto está lejano, sino que directamente van a ser eliminados, ¿no? Entonces, ahí está la gran amenaza, que podrá ser tomada y eso generará temor en los dirigentes venezolanos y acatarán, o no todos, algunos dirán, esto no funciona así y hay un tema de rebeldía. Entonces, me parece que acá hay un gran experimento nuevamente que se está en lo que... en un trabajo que presentamos en el Congreso de Ciencia Política con colegas latinoamericanos, decíamos, este es Latinoamérica como un laboratorio de control. Nadie está libre del largo brazo de la CIA, diríamoslo para... Sí. Y cuando decimos el largo brazo de la CIA, recordemos que también Irán tenía sus intereses en Venezuela, por lo tanto el Mossad también debe estar actuando, Rusia también tenía presencia, por lo cual el MI6 británico también, o sea... China, por su parte, pero lo que no es el candado, en definitiva, de protección cubano que se tenía Maduro, no era una cosa simple de desmontar, ¿sí? Pero a la vista está que no funcionó. Ahora, Carlos, estamos viendo distintos sucesos que creemos van a ir para un lado y terminan yendo para otro, ¿no? Es como que hay una sorpresa atrás de la otra. Sale, o Estados Unidos saca a Maduro y uno piensa intuitivamente que la oposición venezolana iba a asumir. No, eso no ocurrió. Y te voy a preguntar por qué. Pero tampoco vemos a quienes quedan en el gobierno venezolano. Firma también la misma idea de hasta dónde no estábamos pensando con categorías viejas. Comentábamos antes contigo de empezar el programa de que el 20 de enero se cumple un año de la asunción de Trump, todavía no hace un año, o sea, han pasado miles de cosas, ha sido un vértigo informativo. Parece que hace años que está Trump, pero es menos de un año. Este dato es clave, ¿no? Exactamente. Entonces, vos decías, pensábamos en esto, pero es pensar que la democracia era un bien preciado por la administración estadounidense y que hacia ahí iba cuando, seamos sinceros, en todas las declaraciones previas era un tema que uno podía creérselo o no, de lucha contra la droga, aparecía el tema del petróleo que es nuestro y eso, pero el tema de la restauración democrática en Venezuela por parte de la administración norteamericana, no convengamos que no. Lo que no quiere decir que otros actores como María Colina Machado o Edmundo González trataran de fogonear ese tema o en nuestra región eso apareciera. No estaba allí. Entonces, yo creo que estamos frente a una república imperial y donde Trump, si tiene que elegir entre república e imperio, me parece que es claro cuál es la opción, que por lo tanto lo que importa en esta idea de América grande otra vez son los intereses norteamericanos y por lo tanto los recursos económicos que estén presentes. Entonces, obviamente acá hay dos caminos que se pueden, dos grandes escenarios, que en el fondo lo que vos decías, no estábamos tan equivocados en nuestra intuición y esto es una jugada de ajedrez de mediano plazo muy sofisticada y primero va a venir una transición bajo esta amenaza de una segunda intervención que te pueda decapitar nuevamente las otras cabezas de la hidra, esto lleve a que se depuren los mandos militares, que haya cambio y esto genera una transición democrática, llamado elecciones y el resultado que sea legitimado. O esto va en otra dirección, ¿sí? Que es la de la
priorizar la estabilidad de un gobierno, que no haya guerrilla, que no haya choques armados, que las inversiones solo prosperan en marcos estables, sí, que se respeten los derechos de propiedad por sobre los derechos políticos, ¿sí? Y acá son dos caminos muy distintos. Me parece que esto que logra Trump, de que los actores son vapuleados y después tienen que rendir pleitesía. Lo vimos con Zelensky en la Casa Blanca y después que grandes Trump. Lo vimos con María Corina Machado, que ayer salió a decir no, que Trump, o sea, es como una cosa donde vos decís, los líderes... Humillación, ¿no? Sí, terminan perdiendo hasta su dignidad, ¿no? Obviamente cada uno sabe el juego que hace, si se puede pensar en ambos casos que es un sacrificio personal, un ejercicio de humildad en bien de la causa, pero lo que todo el mundo ve es que a Donald Trump no protege a sus aliados de ninguna manera, y si los tiene que humillar porque tiene otros intereses, como tú decís, está presente. Entonces, el punto es que estamos por parte de Estados Unidos dando una señal. Yo creo que deberíamos vincular esto con el ataque a la residencia de Putin con los 93 drones, donde había un centro de mando nuclear, que podríamos decir, mire, que sabemos, no esto fue un atentado para matarte, sino un atentado para que sepas que podemos hacerlo. La amenaza a Irán, recuerden en la guerra de los 12 días, así llamada por Donald Trump, dijeron no queremos matar al Ayatollah Khamenei, pero hoy puede estar dentro del plato. O sea, todas cosas que ya vimos en las operaciones que hizo el Mossad en Medio Oriente, ¿no? Recordemos los Viper en el Líbano, la muerte de Nasrallah allí, o la eliminación que veíamos día a día de decenas de dirigentes. ¿Esto soluciona las cosas o trae más caos? Yo creo que trae más caos, ¿sí? Por eso vemos que, por ejemplo, en Gaza no ha terminado Israel con Hamás y sigue presente. Porque claro, vos descabezás, pero después tenés como un conjunto de células que funcionan con relativa... Sí, y ahí volvemos a la gente, ¿no? Porque también lo que podemos ver ahora que decías de Venezuela, qué es lo que va a suceder, y no aparece, y lo decíamos, todo lo que venías repasando, ninguna declaración de Trump aparece nada relacionado a restablecer otro sistema, o que eso era una dictadura, o que se extrajo un dictador, sino que en realidad, esa es la palabra que usa, la extracción, es un narcotraficante. Y por otro lado, no se habla de los presos políticos, por ejemplo. Nadie nombra ni toca absolutamente nada de algo que se viene reclamando fuertemente, que es las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Claro, porque vos podrías decir cuando Delcy Rodríguez hace el comunicado de vamos a cooperar con los Estados Unidos, que Estados Unidos dice, bueno, una primera muestra de cooperación Exacto. podría ser la liberación de los presos políticos, pero parece que las muestras que lo que queremos es cómo van a ser de firmes los contratos para las petroleras estadounidenses. Lo otro no es mi prioridad, no está en la agenda. Eso es lo que creo que nos llama la atención, en cosas que podrían haber sido al menos gestualidades, que después tienen una repercusión inmensa en la vida de personas concretas y de familias que no existen, ¿no? También hay quien plantea, una operación de descabezamiento de todos los líderes chavistas hubiera generado otro panorama y quizás hasta un baño de sangre, ¿no? También está esa hipótesis, claro, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Claro. En este camino a... Esto es muy selectivo, o sea, lo que me parece que está detrás es, bueno, sabemos que Delcy y su hermano son de la más moderada, más blanda, como
como quiera llamarlo, y que tenemos a un Diosdado Cabello mucho más duro, controlando el aparato Incluso policial más que Maduro, y ¿no? los colectivos, totalmente. Maduro era como una especie de fiel de la balanza, y tenemos el elemento clave que es Vladimir Padrino López con las Fuerzas Armadas. Y lo que está detrás es, bueno, si Cabello se desalinea, eliminaremos a Cabello. Probablemente Diosdado Cabello aprendió de estas cosas y hoy está en una imagen que suena extraña, en el gobierno, en la clandestinidad. Sí, Bueno. justamente digo, nadie es tonto, esto que decíamos, seguramente sin contactos telefónicos, sin mail, sin forma. Ahora, es muy difícil conservar el poder en las sociedades modernas incomunicado, preservar la vida. O sea, acá hay una tensión, ¿no? Preservar la vida O el poder. o ejercer el poder. Entonces, ahí hay un tema no menor. Porque, obviamente, lo que uno llega a la conclusión es que no es que Estados Unidos pueda hacer todo lo que quiera en cualquier lado. El líder norcoreano lo muestra, ¿sí? O sea, pero cuando uno ve justamente una cosa que parece obsesivo-compulsiva de Kim Il-sung, de dormir en distintos lugares, de tener trenes especiales, de moverse de aquí, de no salir del país. Fue totalmente excepcional la salida por los 80 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que en su visita a Pekín, pero bueno, era esa idea de mostrarse junto a Xi Jinping y Putin en un nivel. Claro, pero eso requiere recursos, Una logística. y un régimen totalitario, Claro. de control, donde un general se duerme y lo ejecutan, digo, o sea, entonces... Sí, es otro nivel. Ahora, ¿qué pasa a la interna de Estados Unidos? ¿No? Porque hay un Congreso que está muy dividido también en ese aspecto. Trump no consulta al Congreso para esta operativa. ¿Qué rol le está jugando también a la interna, ¿no? ¿Qué puede pasar con Trump a la interna? Me parece que acá hay dos cosas. Una es en el Congreso la lógica demócratas, republicanos, y si hay algunos republicanos capaces de sumarse a los demócratas para cuestionar que no hubo una declaración de guerra. Yo creo que eso ya fue. El éxito de la operación esto fue una operación policial, acá no hubo guerra. Por supuesto que si las cosas se desmadran y hay una segunda intervención masiva de las Fuerzas Ya es otra Armadas, historia. ya ahí esto ha sido como un llamado, bueno, hasta acá te lo llevamos, no. Pero lo que me parece más interesante es las divisiones al interior del movimiento MAGA de apoyo al trumpismo y lo que puede ser la tensión entre los sectores neoconservadores intervencionistas, cuya cabeza visible es Marco Rubio, y los sectores más aislacionistas, cuya cabeza puede ser el vicepresidente Vance, que como ustedes habrán visto es interesante ver las presencias y las ausencias. Vance no aparece. No aparece, no habla, no dice nada. Te dicen no, por razones de seguridad, en una situación así, el presidente y el vicepresidente tienen que estar separados. Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Que Venezuela era capaz de matar al presidente de Estados Unidos? Bueno, no es creíble. Entonces ahí hay una tensión que hace a la sucesión, quién va a ser el que encabece la fórmula para las próximas elecciones, donde Marco Rubio tiene claramente con su base en Florida, recordemos, es cubanoamericano, digo, y ahí hay una cosa muy fuerte, donde si él pudiera mostrar que esto es el primer paso de un efecto dominó que termina con la caída de Cuba, sería histórico en Estados Unidos si hubiera un cambio de régimen en Cuba. No digo que lo vaya a Rubio lograr. explica a Trump muchas veces. Bueno, Trump dice esto, pero en verdad vamos a intentar ¿no? Ir al camino de democracia, en fin. Exactamente, con un Marco Rubio que no participó ni en Ucrania ni en Medio Oriente.
fuera de todas esas jugadas, parecía que era una especie de secretario de Estado de segundo nivel, donde los enviados especiales o el propio vicepresidente yendo a Europa y apoyando los partidos de ultraderecha. Estaba fuera de la jugada. Ahora, acá en América, lo que la narrativa trumpista es el hemisferio, nuestro hemisferio, dicen, ¿no? Que es como decir, bueno, acá esto es como un juego estratégico, este es el continente. ¿Sí? Cuando recordarán ustedes, jugábamos al War. Bueno, sí. este es mi continente y yo cobro por el continente, América, y ya no es América del Norte, América del Sur, sino todo uno. Cobro por esto. Otra cosa es Europa, que lo arreglen ellos, otra cosa es Asia, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una mirada muy fuerte hacia el continente, e incluso uno cuando piensa en las relaciones internacionales, vos decís, bueno, esto es Roma en sus comienzos, dice, bueno, consolidemos la península itálica. Después nos enfrentaremos a Cartago, que es China. Después pelearemos con los galos, que serán los rusos, o nos aliaremos con los galos, lo que fuera. Entonces, es como una cosa de que tenemos que pensar esto en términos del siglo XXI, en términos tecnológicos, y quizás... E irnos al pasado, como hablaba con Álvaro Padrón ayer, ¿no? Y volver al pasado en lo que estamos viendo en cuanto a eso que decías. Es impresionante. Pero lógicas más imperiales que de estados-naciones. Exacto. Y lo ves, y ahí está esa dualidad peligrosa. ¿Cómo ves la postura de Uruguay y si crees que pueda realmente, como hablábamos con Padrón, de lograr que más allá de los discursos a la interna de cada presidente, sí se logre entender todo esto que estás diciendo y que es importante avanzar juntos? Esto es como diciendo, bueno, ¿cómo veían en la lejana Hispania o en Lusitania lo que pasaba en Roma y en sus enfrentamientos, y si había una revolución de Espartaco o aplastaban? Se ve desde Lusitania, desde Hispania, se ve desde muy lejos, y la principal cosa es decir, bueno, vos podés tener un deseo para el conjunto de paz, abogar por eso porque es lo mejor, de diálogo, sabiendo y teniendo siempre presente el lugar en el que estás en este juego político, donde solos es difícil que tengas una voz, donde justamente la coordinación para tratar en buena medida en una cosa más de resistencia o defensiva en la región, para que esto no se transforme en un lugar donde se haga y se deshaga, porque yo creo que esta lógica de intervención militar puede llevar a que actúe hoy sobre Venezuela, pero mañana sobre México o sobre Colombia o sobre quien fuera, ¿sí? Donde es muy preocupante, por ejemplo, el triángulo del litio. ¿Sí? Tan importante en términos de recursos nacionales, que está en Argentina, Chile y Bolivia. A partir de marzo, los tres gobiernos van a ser tres gobiernos trumpistas, o sea que ahí va a haber un modelo de alineación a Estados Unidos para hacer negocios en una lógica absolutamente extractivista. Garanticémosle a Estados Unidos el acceso a estos recursos. Ahora, eso es lo más parecido a la época colonial. Sí, por supuesto, la vida de los virreyes y quienes los rodeaban era excelente. Ahora, ¿qué pasa con los criollos, no? Y ahí lo vemos más cerquita, ¿eh? Sí, y por eso te digo, estamos hablando del triángulo del litio, es acá al lado. O sea que difícil una visión de grupo unido de América Latina. Sí, pero eso quiere decir que hay que pensar largo, hay que pensar a mediano y largo plazo, no hay que quedarse con configuraciones políticas del momento y decir, bueno, ¿cómo creo que queremos transitar la década del 30 y para eso preparémonos y veamos, aún en la diversidad o justamente en la diversidad, coordinar? Ahora, con gobiernos
de ultraderecha pro-trumpistas es muy difícil los diálogos. Una cosa es decir, bueno, hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos de derecha, todos democráticos, comparten valores, difieren en modelos económicos, pero son matices, a cuando vos tenés una agenda donde la internacional reaccionaria está operando, porque todo ese mundo MAGA al que hacíamos referencia en Estados Unidos tiene proyección y busca sus alianzas más que en países, en grupos que ideológicamente compartan cercanos, claro. una visión del occidente cristiano o judeocristiano. Muchísimas gracias. No, ha sido un placer y como siempre agradecer a la Universidad de la República que aún estando de vacaciones, lo que tenemos que hacer justamente es ayudar a la difusión. Muchas gracias, Carlos. muchas gracias. Gracias a ustedes.